Pensaban que los humanos eran peligrosos hasta que conocieron al australiano, que no le hizo caso al aire frío, tóxico y venenoso y asustó a los depredadores. He estado trabajando en la estación orbital de la Academia Galáctica durante aproximadamente 14 ciclos. Y en ese tiempo, he procesado la llegada de más de 3.000 estudiantes de 247 especies diferentes. Soy el administrador senior de integración estudiantil de Vestel. Y me enorgullezco de estar total, completa y absolutamente preparado para cualquier cosa. He manipulado respiradores de metano, formas de vida basadas en silicona, estudiantes que se comunican a través de pulsos bioluminiscentes e incluso ese niño que técnicamente era una mente colmena de 17 organismos más pequeños que pretendían ser una sola persona. Nada. Y quiero decir que absolutamente nada me sorprende ya. O eso pensé, hasta el día en que recibí la notificación sobre nuestro primer estudiante de intercambio humano. El mensaje llegó una mañana completamente normal. Tercera rotación, justo cuando disfrutaba de mi pasta nutritiva, que sabe exactamente a tristeza mezclada con burocracia. Pero eso no viene al caso. El archivo se descargó en mi tableta de datos y lo examiné con el tipo de desinterés casual que surge al leer miles de formas idénticas. Especies, humanos, planeta de origen, Tierra, sistema solar, alguna zona remota cerca del borde exterior a la que nadie realmente presta atención. Recientemente se logró una capacidad más rápida que la luz. Así que calificaron para el programa de intercambio de estudiantes. Cosas estándar en realidad el nombre Flynn O'Reilly región de origen Australia. Ahora es aquí donde las cosas se ponen interesantes o más bien donde debería haber prestado más atención. Vea el archivo tenía una pequeña nota adjunta de la Ley de Educación Terran que decía, y cito, tenga en cuenta que el estudiante es de la región australiana. Pueden aplicarse diferencias culturales. Se recomienda tener mucho paciencia. En ese momento pensé que esto era simplemente una precaución excesiva, típica del ser humano. Son una nueva especie en la comunidad galáctica, probablemente preocupados por causar una buena impresión. ¿Qué tan diferente podría ser una región de su planeta de otra? Alerta de spoiler. Muy diferente. Extremadamente diferente. Horriblemente diferente. Flynn llegó en el transporte de la mañana desde el sistema Saúl y fui a recibirlo en el muelle de atraque 7 con mi paquete de bienvenida estándar y mi sonrisa de bienvenida estándar que, según me han dicho, parece agradable en la mayoría de las especies, pero aparentemente aterroriza a los gloraxianos, pero ellos le tienen miedo a todo, así que eso apenas cuenta. La esclusa de aire se abrió y salió este humano que vestía lo que luego supe que se llamaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos, lo que parecía tremendamente inapropiado para una estación espacial mantenida a una temperatura cuidadosamente controlada de 15 grados centígrados. Era alto, probablemente alrededor de 1,8 metros con cabello decolorado por el sol que sobresalía en 17 direcciones diferentes y piel que se había vuelto de un marrón dorado por lo que debe haber sido una exposición excesiva a la radiación solar. Llevaba una única bolsa que parecía haber pasado por una guerra, cubierta de parches y pegatinas con frases que no entendía. No te preocupes, amigo. Y Yana, buen día, dijo. Y su voz era fuerte, alegre, y tenía ese acento que hacía que cada palabra sonara como si se deslizara lateralmente fuera de su boca. Debes ser Vexel. Sí. Un placer conocerte, amigo. Extendió la mano y me quedé mirándola porque, si bien había leído sobre la costumbre humana de estrechar la mano, que implica agarrar los apéndices manipuladores del otro y moverlos hacia arriba y hacia abajo en un gesto de buena voluntad que parece ligeramente amenazante si realmente lo piensas, no estaba del todo preparado para el entusiasmo. Extendí mi manipulador principal y él lo agarró y lo sacudió tan vigorosamente que mis receptores de visión vibraron. Bienvenido a la estación orbital de la Academia Galáctica. Logré decir tratando de mantener mi compostura profesional mientras mi brazo estaba siendo sometido a lo que parecía un pequeño terremoto. Espero que su viaje desde la Tierra haya sido placentero. Sí, estuvo bien, dijo Flynn, lo cual luego aprenderé que es el significado australiano de estuvo bien,
pero voy a restarle importancia un poco. Sí, pero dormí la mayor parte del tiempo. De todos modos, este lugar parece una locura. ¿Dónde está mi habitación? Voy a dejar mis cosas y luego echar un vistazo al resto de la estación, si te parece bien. Parpadeé con los 3 ojos en secuencia, que es lo que hace mi especie cuando estamos procesando información inesperada. Y bueno, sí, tenemos un calendario de orientación preparado. Hay charlas de seguridad, talleres de sensibilidad cultural, un recorrido por las instalaciones académicas, reuniones con tu asesor académico y luego hemos programado una cena de bienvenida con los otros estudiantes de intercambio, lo que te dará tiempo para aclimatarte antes de, como dices, visitar la estación. Flynn se rió y fue el tipo de risa que sugería que pensaba que todo el concepto de orientación programada era hilarante. Sí. No. Las orientaciones son un poco aburridas. Sí. ¿Qué tal si simplemente me indicas la dirección correcta y lo averiguo sobre la marcha? Así es como hacemos las cosas en casa. Además, no voy a aprender nada sentado en un aula que no pueda aprender mejor simplemente caminando y hablando con la gente. ¿Verdad? Esto no era protocolo. Esto era lo opuesto al protocolo. El protocolo era mi vida. El protocolo fue lo que evitó que 3.000 estudiantes de diferentes especies, con biologías diferentes, normas culturales diferentes y requisitos ambientales diferentes se mataran accidentalmente entre sí o iniciaran incidentes interestelares. El protocolo era sagrado. Señor O'Reilly, comencé a usar mi voz de administrador más autorizada, la que reservo para los estudiantes que piensan que las reglas son meras sugerencias. El proceso de orientación existe para su seguridad y la seguridad de los demás. Hay secciones de esta estación que no son compatibles con la biología humana. Hay especies cuyas prácticas culturales podrían parecer ofensivas sin el contexto adecuado. Hay procedimientos de emergencia que debes comprender. Seguramente usted puede apreciar la importancia de estar adecuadamente informado. Flynn me sonrió y fue el tipo de sonrisa que me puso profundamente nervioso. Amigo, crecí en un país donde la mitad de los animales pueden matarte. El sol está intentando activamente causarte cáncer y el océano está lleno de cosas que quieren comerte o picarte o ambas cosas. Calculo que puedo manejar una estación espacial. Pero oye, si te hace sentir mejor, ¿qué tal si caminas conmigo y me cuentas las cosas importantes a medida que avanzamos? De esa manera yo obtengo la información. Tú puedes marcar tus casillas y ambos ganamos. ¿Suena bien? Y eso debería haber sido mi primera señal de advertencia porque Flynn O'Reilly de Australia no era solo un estudiante. Era una fuerza de la naturaleza envuelta en una confianza informal y un acento que hacía que todo sonara como una broma o una amenaza. Y a veces, ambas cosas al mismo tiempo. Lo miré, su ropa completamente inapropiada, su bolso maltratado, su sonrisa que sugería que nunca había conocido una regla que no pudiera romper. Y tomé una decisión de la que me arrepentiría aproximadamente 47 veces durante las siguientes semanas. Muy bien, dije y comencé a caminar hacia el sector residencial. Ya estoy redactando mi carta de renuncia en mi cabeza. Flynn se puso a mi lado, completamente indiferente a estar en una estación espacial alienígena a millones de kilómetros de su planeta natal, y dijo, ¿y qué tal se come aquí? Por favor, dime que tienes algo mejor que pasta espacial, porque lo del transporte sabía a que alguien licuó la tristeza y la llamó nutrición. Lo miré de reojo. Así es exactamente el sabor de nuestra pasta nutritiva. Sí. Él rió de nuevo. Brillante. Esto va a ser divertido. No, Flynn. No, no lo fue. El recorrido comenzó a ir mal aproximadamente 4 minutos después de que salimos del muelle de atraque, lo cual estoy bastante seguro es algún tipo de récord. Estábamos caminando por el vestíbulo principal, que es una hermosa área abierta con paneles bioluminiscentes en el techo que recorren los patrones diurnos y nocturnos de varios mundos hogareños. Muy calmante, muy pacífico. Cuando Flynn se detuvo en seco y señaló a uno de los alcoas de mantenimiento. «Oye, ¿qué está haciendo ese pequeño ahí?», él preguntó. Y antes de que pudiera detenerlo,
Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, él estaba caminando hacia la entrada con su mano extendida. «Señor O'Reilly, espere», grité, con mi voz en un tono que no sabía que era capaz de producir. «Esa es una araña túnel de Sarian. Son muy venenosas y extremadamente agresivas cuando se les acercan especies desconocidas. Por favor, retroceda de inmediato», dijo Flynn, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, pero no retrocedió. Se agachó, acercándose aún más a la criatura, que era aproximadamente del tamaño de una mano humana y estaba cubierta de pelos erizados de color púrpura que secretaban una neurotoxina capaz de paralizar a la mayoría de las especies en cuestión de segundos. «No, está bien», dijo Flynn alegremente. «Solo una pequeña araña». «Sí, míralo. Él me tiene más miedo a mí que yo a él». «El miedo no funciona así», prácticamente grité, mientras buscaba mi comunicador de emergencia. «Así no es como funciona nada de esto». La araña, claramente tan confundida como yo, se irguió sobre sus patas traseras en lo que se reconoce universalmente como una exhibición de amenaza. Sus colmillos, que goteaban veneno, se extendieron en toda su longitud. Cualquier ser razonable habría huido. Cualquier ser cuerdo habría pedido ayuda. Flynn O'Reilly, de Australia, se acercó y dijo: «Sí, eres muy peleona, ¿verdad? Me recuerda al cazador que vivía en el baño de mi casa. Lo llamábamos Geral. Buen tipo. Controlaba a los mosquitos». La araña, quizá dándose cuenta de que había encontrado algo fundamentalmente incorrecto en el orden natural del universo, bajó lentamente y se escabulló hacia el sistema de ventilación. Flynn se levantó, se sacudió las manos y se volvió hacia mí con una sonrisa. «¿Ves? No te preocupes, amigo. Solo tengo que demostrarle que no eres una amenaza». Lo miré fijamente. Tenía los 3 ojos abiertos de par en par. Mi sistema respiratorio estaba trabajando a destajo. «Te dije que podría haberte matado». «Sí». «No», dijo Flynn, y yo estaba aprendiendo que significaba exactamente lo contrario de lo que parecía. «Me han picado garrapatas de espalda roja, de cola blanca, y una vez se me metió una telaraña en embudo de Sydney en el zapato. Todavía estoy aquí, ¿verdad? ¿Yo? Ese pequeñín ni siquiera parecía tan peligroso comparado con lo que tenemos en casa. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que había elegido». Continuamos el recorrido y me esforcé mucho por mantener a Flynn alejado de cualquier cosa que pudiera matarlo, lo cual en una estación espacial con 247 especies diferentes era prácticamente todo. Nos cruzamos con un grupo de estudiantes toraxianos, unos enormes seres insectoides de unos 2,5 metros de altura con mandíbulas capaces de triturar acero, y generalmente considerados bastante intimidantes. Flynn los saludó con la mano y gritó: «Buenos días, muchacho», como si saludara a los vecinos por encima de una valla. Uno de los toraxianos chasqueó las mandíbulas sorprendido. «El humano es muy pequeño», le dijo a su compañero en el tórax, lo cual puedo entender, pero Flynn presumiblemente no. Y, sin embargo, no muestra ninguna reacción de miedo. «¿Es defectuoso?», le respondió Flynn alegremente. «Y no defectuoso, solo australiano. Crecemos rodeados de cosas que quieren matarnos, así que ustedes parecían bastante tranquilos en comparación». Los toraxianos se miraron entre sí, luego a Flynn, y luego se alejaron a toda prisa por el pasillo, lo cual no fue en absoluto la respuesta que esperaba. Las especies que se consideran superdepredadores no suelen huir de seres de 1/3 de su tamaño. Y, sin embargo, aquí estábamos. Para cuando llegamos al ala científica, ya había enviado 3 mensajes de emergencia a seguridad de la estación y una nota de pánico a mi supervisor explicando que el humano me iba a provocar una muda inducida por estrés. Pasábamos por uno de los laboratorios de xenobiología cuando la puerta se abrió y apareció Pelara, nuestra jefa científica, una Vanlari con un enfoque muy tranquilo y metódico para todo. Tiene 6 brazos manipuladores, piel suave y morada, y una voz como campanillas de viento,
muy relajante en circunstancias normales. Bexel, dijo, asintiendo hacia mí. Entonces, su ojo izquierdo giró para enfocarse en Flynn. Y este debe ser nuestro estudiante humano de intercambio. Bienvenido a la estación, señor O'Reilly. He estado Tengo muchas ganas de conocerte. La biología de tu especie es fascinante. Flynn sonrió. Sí, ¿qué nos fascina entonces? Helme agitó las cejas con entusiasmo, como demuestra su especie la emoción. Bueno, para empezar, el entorno de tu planeta es notablemente hostil. Los niveles de radiación, la abundancia de especies venenosas, los patrones climáticos extremos. Es bastante sorprendente que hayas evolucionado hasta alcanzar la sensibilidad. La mayoría de las especies que se desarrollan en mundos muertos no sobreviven lo suficiente para poder volar al espacio. Mundo muerto. Flynn rió. Eso es un poco dramático. Sí. Bueno, claro, Australia tiene cosas retorcidas, pero hay que ser inteligente. Antes de que Pelomar pudiera responder, el canal de seguridad de mi comunicador cobró vida con una voz muy irritada. Bestel, ¿por qué recibo informes de que un humano intenta acariciar a una araña de túnel sariana e intimidar a un grupo de toraxianos? Por favor dime que este no es el estudiante de intercambio. Cerré los ojos, lo que no hizo nada para bloquear la realidad de mi situación. Ese es precisamente el estudiante de intercambio, el jefe Krampfner. Voy a tu ubicación ahora mismo, dijo Crane, y no parecía muy contento. No dejes que el humano toque nada más. Crane llegó aproximadamente 90 segundos después, moviéndose a una velocidad que sugería que pensaba que Flynn era una amenaza activa para la seguridad de la estación. Craftir es un dravosiano, lo que significa que está construido como un tanque cruzado con una roca, de 2 metros de alto y cubierto de placas blindadas que pueden soportar fuego de armas pequeñas. Tiene 4 ojos, todos ellos enfocados en Flynn con lo que solo puedo describir como una profunda sospecha. «Eres humano», dijo Katanir, y no era una pregunta. Flynn lo miró y yo esperaba que sintiera miedo, o al menos una sana sensación de cautela. En cambio, el rostro de Flynn se iluminó. «Vaya, eres un tipo grande, ¿no? ¿Qué especie eres? Pareces capaz de levantar un volante en press de banca». Las placas blindadas de Cartier se movieron ligeramente, que es lo que sucede cuando un Dravosin es tomado por sorpresa. Yo soy Dravosin. Soy el jefe de seguridad de la estación. He recibido múltiples informes sobre su comportamiento inseguro. ¿Inseguro? Flynn frunció el ceño. Amigo, acabo de desearle un buen día a una araña y a algunos insectos. ¿Por qué eso es inseguro? La araña es venenosa, dijo Crane lentamente, como si estuviera explicándole algo a un niño particularmente tonto. Los toraxianos son de una cultura guerrera. No debes acercarte a ninguno de ellos sin los protocolos de seguridad adecuados. Flynn se encogió de hombros. Mira, agradezco la preocupación. Sí, pero en casa tengo arañas viviendo en mi casa que podrían derribar una vaca. He nadado en agua con medusas caja, que son prácticamente invisibles y pueden matarte en minutos. He pasado por cocodrilos que podían morder a una persona por la mitad. Una pequeña araña y algunos tipos grandes con mandíbulas. Eso no es nada, compañero. Eso es martes. El silencio que siguió fue profundo. Los tallos oculares de Pilara se habían congelado a mitad de la onda. Las placas blindadas de Craneir habían dejado de moverse por completo. Sentí que mi corazón primario se saltaba un latido, lo que nunca es una buena señal. Su planeta, dijo Pelara en voz baja, tiene arañas que pueden matar criaturas del tamaño de bovinos y medusas invisibles y letales, y depredadores reptiles capaces de dividir en dos a seres inteligentes. Bueno, sí, Flynn dijo que esto era una información completamente normal. Además, tenemos serpientes, tiburones, osos si no tienes cuidado, pulpos de anillos azules, peces piedra, arañas de tela en embudo, urracas durante la temporada de captura,
cazahueries si te acercas demasiado y el sol está constantemente tratando de asesinarte porque la capa de ozono tiene agujeros. Ah, y todo lo que hay en el océano quiere comerte, picarte o envenenarte, y a veces las tres cosas. Aprendes a estar bastante tranquilo ante el peligro cuando literalmente todo lo que te rodea es potencialmente mortal. Tyr me miró. Vestel, ¿en tus materiales informativos se mencionó algo de esto? No, dije semanalmente. No, no lo hicieron. Después del desastre que fue la gira de orientación, tomé la decisión ejecutiva de llevar a Flynn directamente a la cafetería porque al menos la comida no podía causar un incidente interestelar. En retrospectiva, esto fue increíblemente ingenuo de mi parte, pero en mi defensa, ya había agotado toda mi dosis semanal de pánico y necesitaba un descanso. La cafetería de la estación es bastante agradable, considerando todos los aspectos. Sirve cocina de 43 mundos diferentes, se adapta a 17 requisitos de atmósfera distintos y solo ha tenido 3 incidentes de envenenamiento menores en el último ciclo, lo que está muy por debajo del promedio galáctico. Flynn entró, miró los distintos dispensadores de comida y las zonas de comedor cultural y dijo, «Vaya, esto es muy elegante. ¿Dónde está lo bueno?» Lo bueno es subjetivo y depende de los requisitos dietéticos de tu especie, expliqué, señalando la sección compatible con humanos. Su expediente indica que usted es un omnívoro con preferencia por una ingesta alta de proteínas y carbohidratos. Los dispensadores de la sección 7 deben proporcionar una nutrición adecuada. Flynn se dirigió a la sección 7, examinó las opciones y su rostro hizo una expresión complicada. Bien. Entonces, tengo bloques de proteína reconstituidos, materia vegetal sintética y algo llamado Nutriaste Extreme. ¿Es esto lo que se supone que deben comer los humanos en el espacio? Cumple con todos los requerimientos nutricionales según lo especificado por los estándares médicos Terran. Dije a la defensiva. Sí, no, esto parece lo que le daría de comer a mi perro si lo odiara, murmuró Flynn. Pero de todos modos agarró una bandeja y la llenó con alimentos que parecían vagamente comestibles. Nos sentamos en una de las mesas comunes, que en ese momento estaba ocupada por un estudiante de cocina de aspecto nervioso llamado Tyvix, que es aproximadamente la mitad del tamaño de Flynn y tiene esos grandes ojos reflectantes que lo hacen parecer perpetuamente sorprendido. Tyvix miró hacia arriba cuando nos acercamos, vio a Flynn e inmediatamente comenzó a recoger sus cosas. Pido disculpas. No quise interrumpir tu comida. Me trasladaré a otra mesa. No, amigo. Estás bien, dijo Flynn, sentándose frente a él sin tener en cuenta los protocolos de espacio personal. Yo soy Flynn. Acabo de llegar aquí hoy. ¿Cómo te llamas? Soy Tyvix de Kinari Holdings, dijo Tyvix en voz baja. Su traductor hizo que su voz sonara como un viento susurrante. Soy un estudiante de primer ciclo que estudia plantas xenobotánicas. Sí, eso es bastante genial. Flynn comenzó a comer su bloque de proteínas, hizo una mueca que sugería que estaba reconsiderando cada elección de vida que lo había llevado a ese momento y luego siguió comiendo. En fin, ¿cómo es la comida en tu mundo natal? Espero que sea mejor que esto. Los ojos de Tyvix se iluminaron levemente. Oh sí, mi mundo tiene los jardines de hongos más maravillosos. Cultivamos más de 6.000 variedades y muchas de ellas son bioluminiscentes. ¿Te diviertes en la tierra? Hay un montón de ellos, dijo Flynn con entusiasmo. Comemos hongos todo el tiempo. Por supuesto, algunos de ellos te matarán si eliges los equivocados, pero esa es la mitad de la diversión. Sí, aprender cuáles son seguros. Observé cómo la expresión de Tyvix pasaba de nerviosa a confundida. Su especie consume organismos potencialmente letales para divertirse. Bueno, cuando lo dices así, suena mal, dijo Flynn, riendo. Pero ahora comemos montones de cosas que podrían ser peligrosas si no tenemos cuidado. Pez globo, que tiene esta toxina que te paraliza. La yuca, que contiene cianuro si no se prepara correctamente. Bayas de saúco,
hojas de ruibarbo y algunos tipos de frijoles. Ah, y bebemos etanol por diversión, que es literalmente un veneno, pero en pequeñas cantidades te hace sentir bien y hacer cosas estúpidas. La cafetería se quedó en silencio. No me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero aparentemente la voz de Flynn se escucha bastante bien, y varias mesas cercanas habían dejado de comer para escuchar esta descripción absolutamente desquiciada de la cocina humana. Un estudiante de Century que estaba 3 mesas más allá gritó: ¿Dijiste que tu especie consume cianuro voluntariamente? Flynn se dio la vuelta completamente despreocupado por la atención. Sí, pero solo un poquito. Y lo cocinas primero, generalmente. Está bien. Los humanos tenemos sistemas digestivos bastante robustos. Podemos comer cosas que pondrían a la mayoría de las especies en la bahía médica. Esto no es normal, gritó alguien más. Y ni siquiera podía distinguir qué especie era porque mi visión comenzaba a nublarse por el estrés. Claro que sí, dijo Flynn alegremente. Mira, cuando creces en un país donde la vida silvestre está constantemente tratando de matarte, te vuelves bastante bueno en descubrir que es realmente peligroso y que solo parece peligroso. Me han mordido serpientes 4 veces, me han picado medusas 2 veces, me ha atacado una urraca durante la temporada de anidación más veces de las que puedo contar y una vez una araña me mordió en la cara mientras dormía. Todavía estoy aquí, todavía pateando, todavía comiendo comida cuestionable. Tibik emitió un pequeño chirrido. Un artrópodo venenoso te mordió la zona facial mientras estabas inconsciente. Sí. Me desperté con aspecto de haber peleado 3 asaltos con un boxeador. Cara toda hinchada y morada. Mamá me miró y dijo que probablemente estaría bien. Solo ponle un poco de hielo. Ella también tenía razón. Se aclaró en unos días. Su padre materno no buscó intervención médica inmediata. Los ojos de Tibix estaban ahora tan abiertos que me preocupaba que se le cayeran de la cabeza. No, ella es del monte. Ha visto cosas peores. En Australia no vas al hospital cada vez que algo te pica, o nunca saldrías del hospital. Solo comprueba si fue algo realmente mortal. Y si no, sigues con tu día. Metí mi cabeza en mis manipuladores, lo que es el equivalente vexinario de renunciar a la vida. A nuestro alrededor, los estudiantes miraban a Flynn con expresiones que iban desde el horror hasta la fascinación morbosa. Algunos habían dejado de comer por completo. Entonces, ¿qué coméis vosotros? Flynn preguntó a toda la mesa, aparentemente ajeno al hecho de que acababa de traumatizar a la mitad de la cafetería. ¿Algo interesante? Un valiente estudiante morfidio. 2 mesas más allá levantaron un tentáculo vacilante. Consumo suplementos de algas procesadas que proporcionan una nutrición óptima con un estrés digestivo mínimo. Eso suena aburrido como el infierno, dijo Flynn sin mala intención. ¿Alguna vez lo intentaste? Simplemente no lo sé. Comer algo porque sabe bien en lugar de porque es óptimo. El disfrute del gusto es secundario a la eficiencia nutricional. El morfidio respondió sonando confundido. Flynn negó con la cabeza. ¿Ves? Esa es la diferencia. Sí. La vida es demasiado corta para comer comida aburrida. En casa, tenemos pasteles de carne, pescado y patatas fritas, Tim Tams, Vegemite, Pavlova, lamingtons y todo tipo de cosas buenas. Claro, algo obstruirá tus arterias y probablemente te quitará algunos años de vida, pero al menos disfrutaste el viaje. Tibix miraba a Flynn con algo parecido al asombro. O bien eres el ser más valiente que he conocido o bien eres el más tonto, y no puedo determinar cuál de los dos. Flynn le sonrió. Un poco de ambas, probablemente. Así es el estilo australiano, amigo. Ella tendrá razón. No sé qué significa esa frase, dijo Tibik en voz baja. Significa que todo saldrá bien. Probablemente. Tal vez. Y si no lo haces, bueno, al menos lo intentaste. Miré a Tibix, quien, a pesar de su nerviosismo, parecía estar aceptándolo al enfoque completamente desquiciado de la existencia de Flynn. Miré a los otros estudiantes,
que ahora susurraban entre ellos sobre el humano que bebía veneno por diversión y era mordido por criaturas mortales como pasatiempo. Miré a Flynn, que estaba comiendo felizmente su terrible bloque de proteínas, y charlando con T-Bix sobre la diferencia entre los hongos terrestres y los hongos Kinari como si no hubiera causado un pequeño pánico en la cafetería. Y me di cuenta con un sentimiento de hundimiento en ambos corazones que Flynn O'Reilly se iba a convertir en una leyenda en esta estación y que iba a tener que presentar mucho papeleo al respecto. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de los instructores de combate pidiéndome que escoltara personalmente a Flynn a la sesión obligatoria de entrenamiento de defensa personal. El mensaje fue muy educado, muy profesional y tenía un tono subyacente de por favor, asegúrese de que el humano no mate a nadie accidentalmente, lo cual me pareció razonable y profundamente preocupante. Se requiere entrenamiento en defensa personal para todos los estudiantes porque, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por mantener un ambiente académico pacífico, la galaxia es un lugar peligroso y los estudiantes necesitan saber cómo protegerse. Las clases son impartidas por Stor, un guerrero Kraigani que tiene aproximadamente 40 ciclos de experiencia en combate y se toma su trabajo muy en serio. Demasiado en serio, dirán algunos, pero nadie se lo dice a la cara porque son 2,3 metros de puro músculo y mala actitud. Recogí a Flynn en sus aposentos, donde me abrió la puerta vistiendo pantalones cortos y una camiseta que decía "No te preocupes" en el frente, lo que parecía profundamente inapropiado para el entrenamiento de combate, pero aparentemente era todo lo que había traído. Caminamos hacia la sala de entrenamiento en silencio, principalmente porque estaba tratando de descubrir cómo explicarle a Sor que los humanos pueden ser más frágiles de lo que parecen y que por favor no rompas accidentalmente a nuestro estudiante de intercambio. Entramos en la sala de entrenamiento y encontramos a unos 30 estudiantes ya reunidos, todos ellos con el equipo de protección adecuado y con aspecto nervioso. Sultor estaba de pie al frente, con los brazos cruzados, luciendo como si pudiera atravesar un mamparo si eso lo molestaba lo suficiente. «Llegas tarde», dijo Sultor con voz de piedra de moler. «Lo siento, amigo. Es mi culpa», dijo Flynn alegremente, acercándose a Stor sin ningún aparente sentido de autoconservación. «Soy Flynn, el nuevo estudiante humano. Esta es mi primera clase de combate, así que sean pacientes conmigo». «Sí». Stor miró a Flynn, luego a mí, luego volvió a mirar a Flynn. «No me voy fácil. El combate no es fácil. Si quieres sobrevivir en la galaxia, debes estar preparado para la violencia. ¿Entiendes? ¿Humano?» «Sí». «No, lo entiendo totalmente», dijo Flynn. «Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy?» Seltor señaló el centro del tapete de entrenamiento. «Hoy practicamos posturas defensivas y evaluación de amenazas. Cuando se enfrenta a un posible atacante, primero debe evaluar el nivel de peligro y posicionarse adecuadamente. Observar». Llamó a uno de los estudiantes, un drabosano de constitución casi tan sólida como Crane, y demostró una postura defensiva adecuada. Centro de gravedad bajo, zonas vitales protegidas, máxima estabilidad, muy de libro, muy eficaz. «Ahora», dijo Stor, «el humano se manifestará». Flynn caminó hacia el tatami y yo me preparé para el desastre. Stor lo rodeó lentamente, explicándole la colocación correcta de los pies, el ángulo de los brazos, la distribución del peso. Flynn escuchó cortésmente, asintió en todos los lugares correctos y luego, cuando Stor dijo, «Muéstrame tu postura». Flynn cayó en una posición que no tenía absolutamente nada que ver con lo que acababa de demostrar. Su peso estaba hacia adelante, no hacia atrás. Sus manos estaban sueltas a los costados, no levantadas de manera protectora. Parecía relajado, casi casual, como si estuviera esperando un autobús en lugar de prepararse para el combate. «Eso es incorrecto», dijo Stor rotundamente. «Estás completamente expuesto. Cualquier atacante podría atacar tus zonas vitales con facilidad». «Sí, pero puedo moverme más rápido desde aquí», dijo Flynn. «Si me quedo completamente a la defensiva, no puedo reaccionar con la suficiente rapidez.
Tengo que saber esquivar. Sí. Los ojos de Salford se entrecerraron. Demostrar que lo que pasó después ocurrió tan rápido que varios estudiantes afirmaron más tarde que no lo habían visto en absoluto. Selver se mueve con la velocidad que le otorgan 40 ciclos de entrenamiento de combate a través de un golpe controlado al centro de masa de Flynn. No fue un ataque real, solo una prueba, pero fue lo suficientemente rápido como para que la mayoría de los estudiantes no hubieran reaccionado a tiempo. Flynn se movió, no hacia atrás, lo que hubiera sido la respuesta lógica, sino hacia un lado y ligeramente hacia adelante, dejando que el brazo de Sor pasara a centímetros de su torso. En el mismo movimiento, la mano de Flynn subió y tocó la articulación del codo extendido de Storr, el punto débil de la armadura de Creangani. Y luego regresó a su posición original, todo en menos de 2 segundos. La sala de entrenamiento quedó en completo silencio. Seltor se quedó congelado, con el brazo aún extendido, mirando el lugar donde había estado Flynn. ¿Cómo hiciste eso? Flynn se encogió de hombros. Reflejos. Supongo que cuando creces rodeado de serpientes, arañas y osos, te vuelves bastante bueno moviéndote rápido. Si algo te ataca, no piensas. Simplemente reaccionas. Es como la memoria muscular. Sí, osos. Alguien susurró desde el fondo de la clase. Sí, hay cosas que caen de los árboles sobre tu cabeza, explicó Flynn con naturalidad. Son muy desagradables si no prestas atención. Una vez le cayó una encima a mi tío y le arrancó la camisa. Aprendes a observar los árboles y a moverte rápido. Sor bajó el brazo lentamente y pude ver cómo recalibraba de nuevo toda su evaluación de las capacidades de combate humanas. Dijo. Y esta vez, al golpear, no se contuvo tanto. Flynn esquivó de nuevo, esta vez añadiendo un pequeño giro que lo puso tras la guardia de Seltor. Mira, lo que pasa con la fauna australiana, dijo con tono informal mientras esquivaba golpes que podrían haberlo herido gravemente, es que te enseña a usar tu entorno. Todo es un arma si eres lo suficientemente creativo. Explícate, exigió Storr, respirando con más dificultad. Flynn se detuvo y miró alrededor de la sala de entrenamiento. Bien. Digamos que estoy en una pelea y no tengo armas adecuadas. Sí. Bueno, tengo mi camisa, que puedo usar para azotar o enredar a alguien. Tengo mis zapatos, que son buenos proyectiles o garrotes si me los quito. Esa botella de agua de ahí, buena para lanzar o golpear. Esa silla, aún mejor. Las colchonetas de entrenamiento, puedo enrollarlas y usarlas como bastón o hacer tropezar a alguien con ellas. Esa lámpara, si la alcanzo, puedo derribarla. Incluso tierra o arena, si le tiras a alguien a los ojos, no puede ver. La clase lo miraba como si acabara de sugerir convertir el aire en un arma. En casa, continuó Flynn, teníamos a un tipo que luchó contra un cocodrilo con una silla plegable. Otro tipo se enfrentó a un tiburón con una tabla de buggy. Mi papá una vez espantó a una serpiente marrón con una tanga. ¿Una tanga?, preguntó Tibbix en voz baja desde un lado del tapete donde observaba con los demás estudiantes. Sí, una chancla, como sea que las llames. Lo arrojó a la cabeza de la serpiente. Snake decidió que tenía mejores lugares donde estar. El punto es que no necesitas armas sofisticadas si sabes cómo usar lo que te rodea. Sultor miraba a Flynn con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Algo entre el respeto y la confusión. Tu planeta te entrenó en técnicas de combate improvisadas desde la infancia. No, no estoy entrenado exactamente, dijo Flynn. Más bien es como si todos hubiéramos aprendido a sobrevivir descubriendo lo que funciona. Australia no es el tipo de lugar donde uno puede confiar en tener siempre la herramienta adecuada para el trabajo. Así que aprendes a arreglártelas con lo que tienes. Mi abuelo solía decir que cualquier herramienta es la herramienta adecuada si eres lo suficientemente creativo. Y una vez arregló el motor de un coche con una percha y un chicle. Así que supongo que sabía de lo que estaba hablando. Sulor se giró para dirigirse a toda la clase. Cambio de plan de clase.
El humano ahora demostrará técnicas con armas improvisadas. Todos los estudiantes prestan atención. Esto podría salvarles la vida algún día. Y así fue como Flynn O'Reilly de Australia terminó enseñando una clase de combate a un salón lleno de estudiantes extraterrestres, mostrándoles cómo convertir objetos cotidianos en armas mientras mencionaba casualmente que había aprendido estas habilidades al evitar ser comido, picado, mordido o asesinado de alguna otra manera por la vida silvestre de su continente natal. Me senté en un rincón y actualicé mi carta de renuncia, agregando varios párrafos nuevos sobre cómo este trabajo estaba afectando mi salud y bienestar. Tivik se sentó a mi lado y observó a Flynn demostrar cómo usar una cola como látigo y dispositivo de restricción y susurró: «Es el ser más aterrador que he conocido, y aún así no puedo evitar admirarlo». Ese, dije cansadamente, es exactamente el problema. 3 días después del incidente del entrenamiento de combate, que todavía se discutía en voz baja en toda la estación, los sistemas ambientales experimentaron lo que el equipo de mantenimiento clasificó como un evento crítico de fluctuación de temperatura. En términos menos técnicos, el sistema de calefacción falló y la temperatura de la estación bajó de unos confortables 15 grados centígrados a aproximadamente 5 grados centígrados en el lapso de 20 minutos. Para ser muy claro, se trataba de una emergencia grave. La mayoría de las especies de la estación están adaptadas a climas templados o cálidos. 5 grados es lo suficientemente frío como para causar hipotermia en Clinary, un bloqueo metabólico en Binlari y malestar general en casi todos los demás. Se enviaron alertas de emergencia a través de todos los canales. Se ordenó a los estudiantes que regresaran inmediatamente a sus habitaciones con clima controlado. Los equipos de mantenimiento estaban trabajando arduamente para arreglar los sistemas de calefacción. Fue un caos. Me encontraba en mi oficina envuelto en 3 mantas térmicas y todavía temblando cuando sonó mi comunicador. Era Crotanire y sonaba incluso más irritado de lo habitual. Bexel, ¿por qué el humano que camina por el vestíbulo principal lleva pantalones cortos? Parpadeé, lo cual no ayudó en nada a mi comprensión. Perdón. ¿Qué? El humano Flynn O'Reilly está actualmente paseando por el vestíbulo principal vistiendo pantalones cortos y una camiseta fina, bebiendo algo de la cafetería, y parece no estar afectado en absoluto por la caída de temperatura. Varios estudiantes han informado haberlo visto y ahora están preocupados de que estén alucinando por la exposición al frío. Abrí la información de seguridad en mi tableta de datos. Efectivamente, allí estaba Flynn caminando tranquilamente por el vestíbulo como si fuera un agradable día de primavera. Mientras observaba, se detuvo para examinar uno de los paneles bioluminiscentes, tomó un sorbo de su bebida y saludó a un grupo de estudiantes Centauri que estaban acurrucados juntos para darse calor y lo miraban como si fuera una anomalía térmica hecha carne. «Me ocuparé de esto inmediatamente», dije, tomando mi cuarta manta térmica y dirigiéndome a la puerta. Encontré a Flynn, aproximadamente 5 minutos después, todavía deambulando, mirando el directorio de la estación como si estuviera planeando su próximo destino. «Señor O'Reilly», grité, con la voz amortiguada por la envoltura térmica que me cubría la mitad de la cara. «¿No tienes frío?» Se dio la vuelta, me vio abrigado como si me estuviera preparando para una exploración del Ártico y sonrió. «¿Frío? No, amigo. ¡Qué bien! Parece una bonita mañana de invierno en casa. Un poco crujiente. Sí, pero nada tan malo. ¿Por qué tienes frío?» La temperatura de la estación ha bajado a 5 grados centígrados, dije, tratando de evitar que mis dientes castañetearan. «Esta es una emergencia crítica. Deberías estar en tu habitación, donde los controles de clima individuales puedan mantenerte caliente». Flynn parecía realmente confundido. ¿5 grados? Eso no es nada. En Melbourne, hay días en los que la temperatura baja a 0 o menos, y la gente sigue saliendo a correr por la mañana. Esto es realmente bastante cómodo, señaló su atuendo, que consistía en pantalones cortos y una camisa fina de algodón. Además, es mucho mejor que el calor. Puedo soportar el frío. No te preocupes.
pero el calor te matará si no tienes cuidado. Tu especie puede sobrevivir a temperaturas de 0 grados usando ropa mínima. Lo pregunté porque aparentemente mi educación en biología humana era muy deficiente. Bueno, no me gustaría quedarme allí fuera durante horas. Sí, pero para caminar un poco, claro, no hay problema. Los humanos somos bastante adaptables a los cambios de temperatura. Tenemos gente viviendo en el Ártico, donde la temperatura llega a menos 40 grados centígrados, y gente viviendo en desiertos, donde la temperatura llega a más 50 grados centígrados. Simplemente nos las arreglamos con ello. Antes de que pudiera responder, el sistema de anuncios de toda la estación empezó a funcionar. Atención a todos los estudiantes y personal. Alerta ambiental secundaria. Los filtros atmosféricos de las secciones 4 a 7 están experimentando niveles elevados de dióxido de carbono. Evacúe estas secciones inmediatamente y diríjase a zonas seguras hasta que se resuelva el problema. Flynn y yo estábamos en la sección 5. Correcto. Deberíamos movernos, dije, mientras ya me dirigía hacia la salida. Caminé unos 10 metros antes de darme cuenta de que Flynn no me estaba siguiendo. Me giré y lo encontré parado en medio del pasillo respirando profundamente. ¿Vienes, amigo? Él preguntó. Los niveles de dióxido de carbono están aumentando, dije. Mi voz se acerca a niveles de pánico. La exposición prolongada puede causar dificultad respiratoria, deterioro cognitivo y eventual pérdida del conocimiento. Sí, pero aún no está tan mal, ¿verdad? Flynn respiró profundamente otra vez. De hecho, huele bastante fresco, como después de una buena lluvia en casa. ¿Cuál es el nivel de CO2? Revisé mi tableta de datos. Cerca de 1200 partes por millón y subiendo. Oh, eso no es nada, dijo Flynn alegremente. La atmósfera terrestre lleva siglos rondando las 400 partes por millón. Y en ciudades o espacios cerrados, puede superar fácilmente las 1000. He estado en pubs llenos donde probablemente llegó a 2000 y todos estaban bien, solo un poco somnolientos y risueños. La verdad es que esto es bastante cómodo. Lo miré fijamente. La composición atmosférica básica de su planeta incluye niveles elevados de dióxido de carbono que se considerarían tóxicos para la mayoría de las especies. Bueno, así lo dices, suena mal, dijo Flynn. Pero no, estamos acostumbrados. Además, con la capa de ozono en mal estado y toda la contaminación, estamos adaptados a respirar un aire que no es precisamente prístino. Forja el carácter. Sí. En ese momento, llegó la voz de Pilara. A través de mi comunicador. Bexel, estoy monitoreando los signos vitales del humano remotamente, como se me solicitó, y no detecto signos de angustia a pesar de su presencia en la zona afectada. Su frecuencia respiratoria es normal, su frecuencia cardíaca es estable y su temperatura central está ligeramente elevada, lo que sugiere que su metabolismo está compensando el frío eficientemente. Esto es extraordinario. En realidad no lo es, murmuré. Pero le hice un gesto a Flynn para que me siguiera de todos modos, porque aunque él aparentemente era inmune a los peligros ambientales, yo ciertamente no lo era. Mientras caminábamos hacia la zona segura, pasamos junto a grupos de estudiantes que habían evacuado y ahora se calentaban con mantas térmicas. Miraron fijamente a Flynn, que todavía estaba en pantalones cortos, completamente cómodo, bebiendo a sorbos como si estuviera de vacaciones. «¿Es ese el humano?», susurró alguien. Escuché que caminó por la zona fría sin protección. Otra voz dijo. Escuché que respiró el aire tóxico y dijo que olía bien. Una tercera añadió. Mi compañero de cuarto dijo que viene de un mundo de muerte donde todo intenta matarte, incluso al cielo mismo. Es venenoso. Llegó otro susurro. Flynn al oír esto se giró y gritó, el cielo no es venenoso, amigo. Simplemente tiene un poco menos de ozono del que debería. Entonces, debes usar protector solar o tendrás cáncer de piel. Algo totalmente diferente. Esto no tuvo el efecto tranquilizador que creo que esperaba.
De hecho, los estudiantes parecieron más horrorizados. Para cuando llegamos a la zona segura, la noticia se había extendido por toda la estación. El humano podía sobrevivir a temperaturas gélidas con ropa mínima. El humano podía respirar atmósferas tóxicas y encontrarlas refrescantes. El humano venía de un planeta donde el sol intentaba activamente causarte cáncer, y simplemente te ponías loción y seguías con tu día. Tivix nos encontró en la zona segura y se acercó a Flynn con su habitual nerviosismo. Flynn, ¿es cierto que el sol de tu planeta es peligroso? Ah, sí, dijo Flynn con indiferencia. La radiación ultravioleta es bastante intensa debido a los agujeros de ozono. Si sales en el verano australiano sin protección, te quemarás en unos 15 minutos. Por eso tenemos las tasas más altas de cáncer de piel del mundo. Pero simplemente resbalas, te mojas, das una bofetada, y ella tendrá razón. No sé qué significan esas palabras, dijo Tivix en voz baja. Ponte una camisa. Ponte protector solar y un sombrero, explicó Flynn. Es lo que les enseñan a los niños para que no se quemen con el sol. Bastante simple, en realidad. Tivix me miró. Bexile. Empiezo a entender por qué los humanos pudieron volar al espacio. Tuvieron que escapar de su propio planeta antes de que los matara. Lo dicho, viendo a Flynn charlar alegremente con un grupo de estudiantes que lo trataban como a un experto en supervivencia ambiental, es probablemente la evaluación más precisa de la humanidad que he escuchado hasta ahora. Los sistemas de calefacción se repararon en 1 hora y los filtros atmosféricos volvieron a la normalidad poco después. Flynn no se retiró ni una sola vez a sus aposentos climatizados. Simplemente caminaba completamente cómodo. Mientras el resto de nosotros sufríamos y nos preguntábamos cómo su especie había logrado sobrevivir lo suficiente como para desarrollar sensibilidad, la leyenda del humano australiano seguía creciendo. Han pasado 4 semanas desde que Flynn O'Reilly llegó a la estación orbital de la Academia Galáctica, y estoy escribiendo mi informe oficial sobre el programa de intercambio humano con manipuladores temblorosos y lo que sospecho es una úlcera inducida por estrés. Para ser completamente honesto, debo afirmar lo siguiente. Flynn no ha violado ninguna normativa de la estación. Ha asistido a todas sus clases, ha mantenido calificaciones aprobatorias y no ha causado lesiones ni incidentes diplomáticos que requieran documentación formal. Según todos los parámetros oficiales, ha sido un estudiante modelo. Sin embargo, recomiendo que todos los futuros estudiantes de intercambio humano vengan con etiquetas de advertencia completas, documentación detallada de tolerancia ambiental y quizás un curso de preparación psicológica para el personal que los supervisará. Flynn se ha convertido, de alguna manera, en el estudiante más popular de la estación. Tivix lo sigue como un aprendiz devoto, aprendiendo lo que Flynn llama el enfoque australiano de la vida, que parece implicar asumir que todo probablemente estará bien y lidiar con los problemas a medida que surgen en lugar de prevenirlos. Las clases de entrenamiento de combate ahora son el doble de populares porque los estudiantes quieren aprender técnicas de armas improvisadas. 3 especies diferentes han pedido muestras de documentación de la vida silvestre de la Tierra porque se negaron a creer sus historias sin evidencia visual. Crane ha dejado de enviarme mensajes preocupados. En su lugar, ha comenzado a acompañar a Flynn en lo que llaman paseos matutinos donde discuten la evaluación comparativa de amenazas entre sus respectivos mundos natales. Pelar ha escrito 6 artículos de investigación sobre la adaptabilidad humana y solicita una expedición completa de investigación sobre biología terrestre. En cuanto a mí, he aprendido que los humanos no son solo supervivientes. Son supervivientes de un planeta que intentó matarlos a la menor oportunidad. Y respondieron desarrollando inmunidad al veneno, tolerancia a entornos extremos y la capacidad de convertir literalmente cualquier cosa en un arma. Bebían toxinas por diversión, comían alimentos potencialmente letales como alimento y consideraban que ser mordidos por criaturas venenosas era parte normal de la infancia. Y Flynn, bendita sea su alma australiana completamente desquiciada, piensa que todo esto es completamente normal. Mi evaluación final es esta.
Los humanos son aterradores, adaptables y demasiado indiferentes ante el peligro. Su planeta es un mundo mortal que hace que la mayoría de los entornos hostiles parezcan destinos vacacionales. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, o quizás debido a ello, son algunos de los seres más amigables, optimistas y genuinamente amables que he conocido. No renuncio. Sin embargo, solicito un aumento considerable y unas largas vacaciones. Flynn O'Reilly parte la semana que viene para regresar a la Tierra. La estación estará más tranquila sin él, más segura y, sin duda, más predecible. Sin duda. Pero sospecho que todos extrañaremos a la humana que nos enseñó que sobrevivir no se trata solo de evitar el peligro, sino de afrontarlo con una sonrisa y decir que todo irá bien, aunque aún no tengamos ni idea de lo que eso significa. Informe presentado por Bexel, Administrador Senior de Integración Estudiantil, Academia Galáctica, Estación Orbital. Adenda. Flynn acaba de informarme que planea regresar en el próximo ciclo y que traerá a un amigo de un lugar llamado Queensland, que, según me asegura, es incluso más tranquilo que Melbourne. Actualizo mi carta de renuncia como medida de precaución.